Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un texto de una escala épica, el segundo libro de Samuel, a través de unos comentarios muy detallados que nos han llegado. Hola, ¿qué tal? Y la misión que nos hemos propuesto hoy es seguir un hilo conductor muy concreto que lo atraviesa todo. La idea de la duración, de lo que se alarga en el tiempo. Porque no hablamos solo de cuánto dura un reinado, sino de la sombra larguísima que proyectan las decisiones, las lealtades, las traiciones. Es que el propio texto nos lo pone en bandeja. Justo al principio del capítulo 3 dice: «Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David». Esa frase es la clave de todo. Esa larga guerra es nuestro punto de partida. Exacto. Y lo fascinante es que esa larga guerra no es solo militar, no son solo batallas. Es una guerra civil, una guerra de lealtades, de ambiciones personales y sobre todo de cómo una decisión de un momento puede proyectar una sombra o una luz durante décadas. Vamos a ver entonces el impacto a largo plazo de la traición, del pecado y también de las promesas. De eso va toda la historia. Pues de acuerdo, empecemos por el principio de todo. Saúl, el primer rey, ha muerto. A David, que está en Ciclac, le llega la noticia, pero de una forma muy retorcida. Sí, no es un mensajero oficial. Aparece una malecita con una historia, que se ha inventado. Dice que él mismo mató a Saúl para ayudarle. Creía que le haría un favor a David. El nuevo rey me va a recompensar. Y la reacción de David es fulminante. Lo ejecuta en el acto. Que a primera vista parece una reacción un poco desmedida, ¿no? Podría parecerlo, pero los análisis que manejamos apuntan a que es un movimiento de una astucia política increíble. David no está actuando por ambición. ¿Qué está haciendo entonces? ¿Está sentando un precedente? Un principio fundamental para la estabilidad a largo plazo de su futuro reino. La inviolabilidad del ungido de Jehová. Ah, claro. Esa idea del ungido de Jehová. Que no es solo un rey, es alguien con una protección divina, casi sagrado. Exacto, tocarlo es un tabú. Así que al ejecutar a este hombre, David manda un mensaje clarísimo a todo el mundo. En mi reino al reino se le toca. El camino al poder no es el regicidio. Es un movimiento de principios, pero también de pura estrategia política. Totalmente. Una clase magistral para asegurar la duración de su futuro gobierno. Pero claro, este gesto no le da el reino de inmediato. Ahí empieza la división. Ahí empieza la larga guerra. Abner, que era el general de Saúl, no se rinde y nombra rey al hijo de Saúl, Isboset. Y de repente tienes dos reinos. ¿Un reino rival? Y el poder de David va creciendo, pero de forma muy paulatina. No es una conquista rápida, es un proceso largo de desgaste, de ir ganando la lealtad de las tribus una a una. Y en medio de esa guerra tan larga, imagino que los rencores también se enquistan, ¿no? Pienso en Joab, el general de David. Absolutamente. Joab es una figura clave y muy compleja. Él persigue a Abner, el general enemigo. Pero no es solo por la guerra. Hay algo personal. Mucho. Años atrás, en una batalla, Abner mató a Asael, el hermano de Joab. Y aunque fue en combate, Joab se lo guardó. Guardó ese rencor durante toda la larga guerra. Y claro, cuando Abner finalmente traiciona a su rey y decide pasarse al bando de David, Joab no lo perdona. Para nada. Ve su oportunidad y la aprovecha. Abner llega a negociar la paz y Joab lo aparta con una excusa y lo asesina a traición. Vaya tela. Es la culminación de un rencor largamente guardado. Y esto nos muestra la complejidad del personaje, un hombre brutal, pero fundamental para que David consolidara su poder. Una vez que esa larga guerra termina, y David ya es rey de todo, la historia da un giro muy personal. El conflicto se traslada a su propia casa. Sí, y aquí es donde las consecuencias se vuelven todavía más largas y dolorosas. Es por supuesto la historia de Betsabé. El punto de inflexión de su reinado. Totalmente. David, ya rey poderoso, consolidado, lo tiene todo. Y es entonces cuando comete su mayor error. Ve a Betsabé, la toma, y para ocultar el adulterio orquesta el asesinato de su marido, Urías. Uno de sus soldados más leales, además. Exacto. Y lo que es terrible es la frialdad. No es un arrebato, es un asesinato, burocrático. Lo envía al frente con una carta para Joab, que es, en realidad, su sentencia de muerte. El texto subraya eso, la frialdad del acto, y la mancha indeleble que deja en su carácter. ¿Es una sombra que ya no le abandonará?
Y aquí entra en juego el profeta Natán, que no lo acusa directamente. No, es mucho más hábil. Le cuenta una parábola, la de un hombre rico que le roba su única cordera a un hombre pobre. David, indignado, sentencia que el rico merece la muerte. Y la frase de Natán es demoledora. Tú eres aquel hombre. El silencio en esa sala tuvo que ser tremendo. En ese momento, la conciencia de David se despierta. Pero el perdón divino, como señalan los comentarios, no borra las consecuencias terrenales. Para nada. Natán se lo deja muy claro. La profecía es: levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. No es solo un castigo, es una consecuencia directa, casi lógica. Pierde la autoridad moral y el desorden se instala en su propia familia. Exacto. Y vemos otro ejemplo increíble de consecuencias a largo plazo, pero de un pecado anterior. En el capítulo 21, el reino sufre una hambruna de 3 años. 3 años. David consulta a Dios y la respuesta es sorprendente. Es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Un momento, ¿una hambruna por un crimen que cometió el rey anterior? ¿Tiempo atrás? Sí. Saúl había violado un juramento antiquísimo que protegía a ese pueblo. Y lo que explican los comentarios es que la hambruna es un castigo nacional porque el pueblo fue cómplice, o como mínimo, no hizo nada para evitarlo. O sea que la culpa no resuelta tiene efectos muy, muy duraderos. Devastadores. La tierra misma parece recordar la injusticia hasta que se repara. Y de todas esas largas consecuencias que se anuncian, la más dolorosa para David es, sin duda, la rebelión de su propio hijo, Absalón. Es la materialización de la profecía de Natán. Y de nuevo el factor tiempo es clave. No es un golpe de estado impulsivo. No, Absalón también planea a largo plazo. Mucho. Según algunas versiones del texto, tarda 4 años en preparar su rebelión. 4 años. Es casi una campaña de popularidad. Totalmente. Se levantaba temprano y se ponía a la puerta de la ciudad, escuchando las quejas del pueblo, y les decía: si yo fuera juez, sí que tendríais justicia. Poco a poco, con halagos y promesas, dice el texto que robaba el corazón de la gente. Una campaña larguísima y muy calculada. Y Absalón era famoso por su físico. El texto dice: no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón. Y destaca algo muy particular: su pelo. Sí, es un detalle increíble. Tenía una melena tan abundante y pesada que se la cortaba una vez al año. Y nos dan el peso: 200 siclos, que podría ser 1,5 kilos de pelo. Alrededor de 1,5 kilos, sí. Un detalle súper específico. ¿Y por qué? Es solo vanidad. Es que ese detalle se vuelve trágicamente irónico. Durante la batalla decisiva, huyendo en un mulo por el bosque, su famosa y larga cabellera se enreda en las ramas de una encina. El mulo sigue de largo y él queda suspendido. Una presa fácil. Y es Joab, como no, quien lo encuentra. Desobedeciendo la orden explícita de David de tratar con benignidad a su hijo, lo mata con 3 dardos. Y ahí termina la rebelión. La rebelión sí, pero para David empieza el lamento más amargo. Su grito es uno de los más conocidos de la historia. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti. Un dolor tan profundo que casi le cuesta el reino de nuevo. Sí, su ejército victorioso está desmoralizado por el luto del rey. Joab tiene que sacudirlo para que reaccione. La tragedia es completa. Después de tantas guerras largas, traiciones y tragedias familiares, el texto nos presenta algo que pretende durar más que todo lo demás. El contrapunto a todo esto. Sí. Antes de todos estos desastres, en el capítulo 7, David quiere construir un templo para Dios. Pero el profeta Natán le trae un mensaje divino, y es una inversión total de la idea. Dios le dice que no será él quien le construya una casa, sino que Dios le construirá una casa a él. Una dinastía. Exacto. Es la promesa central. Un pacto perpetuo. Dios le asegura la sucesión en su linaje. Que en un primer nivel se refiere a su hijo Salomón y al reino terrenal. Sí, esa es la lectura inmediata. Pero en un sentido más amplio, teológico, se interpreta como una promesa que mira mucho más allá, hacia el futuro, hacia un descendiente de naturaleza distinta, el Mesías. Es lo único verdaderamente perdurable. Esa es la idea. A pesar de las largas luchas, de los fracasos de David, de los crímenes de sus descendientes, esta promesa es presentada como el ancla en medio de un mar de conflictos temporales. Así que al final, esta exploración sobre lo más largo nos ha llevado por guerras, rencores, las consecuencias del pecado y hasta por el pelo de un príncipe.
Hemos visto cómo un acto puede tener ecos durante generaciones. Y cómo las ambiciones personales pueden alargar los conflictos hasta límites insospechados. Pero, como acabamos de ver, el texto contrasta toda esa fragilidad humana y la duración de sus conflictos con la firmeza de una promesa divina, el pacto perpetuo, lo único que realmente perdura. Y para terminar, una última reflexión que nos deja el texto. Hacia el final de su vida, David, en un acto de orgullo, decide hacer un censo de sus hombres de guerra. Sí. El comentario lo interpreta como un plan para futuras conquistas, confiando en su fuerza militar y no en Dios. Y esto provoca una plaga devastadora. Y la pregunta que queda flotando es, después de una vida marcada por conflictos tan largos y dolorosos, ¿qué lleva a un líder a seguir planificando la guerra, en lugar de buscar esa paz duradera que se prometía en el nombre de su propio heredero, Salomón, cuyo nombre significa, precisamente, pacífico?